La pantalla parpadeó en la oscura sala de seguridad, iluminando fugazmente el rostro del guardia adormilado. En la imagen en blanco y negro, una sombra vestida de negro se deslizaba entre los escritorios, con la precisión de un depredador. Un pasamontañas ocultaba su rostro dejando solo el brillo gélido de unos ojos calculadores. Se sentó frente a la computadora central. La pantalla se iluminó y escribió una clave con movimientos exactos. Acceso concedido. Sus manos enguantadas insertaron un USB cifrado y los archivos privados se desplegaron y comenzó la extracción. El sistema inició la transferencia de información con rapidez quirúrgica. Cuando la barra de progreso llegó al 100%, el intruso dio el golpe final. Un solo clic y los archivos originales se desvanecieron para siempre. Sin dejar rastro, guardó el dispositivo en un compartimento oculto de su atuendo. Apagó la pantalla y antes de desaparecer en la oscuridad, miró directamente a la cámara. Un instante eterno. Un desafío mudo. Nadie lo vio en ese momento. Nadie lo detuvo. Pero el daño ya estaba hecho. Quien siembra engaño en la oscuridad cosechará su propia caída con la luz del alba. Un mes después. El salón del Grand Palais en París resplandecía en la cumbre de la moda, el evento anual más prestigioso del mundo del diseño de calzado, Le Grand Pas, donde solo los más innovadores tenían el privilegio de exhibir sus creaciones, para definir quién dominaría el futuro del lujo y quién quedaría relegado al olvido. Al fondo, casi invisible entre la opulencia del Grand Palais, una mujer humilde vestida con el uniforme del personal de servicio se movía con discreción. La labor de Teresa Rodríguez era mantener impecables las mesas de cócteles, retirar las copas vacías y asegurarse de que todo estuviera en orden. Sus manos trabajaban con destreza silenciosa, su mirada atenta a cada detalle del protocolo. Parecía ajena a la grandeza del evento, indiferente a los aplausos y los flashes de las cámaras, pero en algún momento su mirada se elevó fugazmente hacia la pasarela, solo un instante, solo una sombra de algo más profundo en sus ojos antes de volver a su tarea. Los aplausos estallaron cuando la colección de Divine Elegance tomó la pasarela, una sinfonía de calzados que desafiaban lo imposible. Tacones esculturales con acabados metálicos pulidos como espejos, botas de terciopelo con aplicaciones de cristal que atrapaban la luz como estrellas, sandalias de tiras finas con detalles dorados que parecían flotar en los pies de las modelos. Innovadores, perfectos, inconfundibles. Alexander Whitman sintió el golpe antes de que su mente pudiera procesarlo. El sudor le resbaló por la frente. Sus labios se entreabrieron en un jadeo imperceptible. Su cuerpo no se movió, pero su interior se desplomó. Aquellos diseños eran suyos. Sí, cada línea, cada detalle, cada trazo. Todo lo que había trabajado, lo que había soñado, ahora desfilaba ante sus ojos, pero bajo el nombre de otro. ¡Traición! La palabra ardió en su garganta como veneno. Su mandíbula se tensó. Sus dedos se cerraron en un puño hasta que los nudillos se tornaron blancos. ¿Quién? La ovación seguía, ajena a su torbellino interior. Rugía la multitud. Como si el mundo entero celebrara su derrota sin saberlo. Alexander miró alrededor. Rostros fascinados, empresarios y críticos aplaudiendo con admiración. Ninguno de ellos sabía la verdad. Ninguno sospechaba que estaban celebrando un triunfo robado, el hurto de sus bocetos un mes atrás. De repente, los flashes de las cámaras centellearon con más fuerza. En el centro del escenario, el gran homenajeado de la noche, Victor Dambré, el diseñador estrella de Divine Elegance, emergió entre las modelos con una sonrisa de triunfo. Alexander sentía que el mundo a su alrededor se distorsionaba, como si estuviera bajo el agua. No hay traición más cruel que la que destruye no lo que posees, sino lo que eres. Mientras tanto, un invitado de la primera fila, en medio del bullicio y los aplausos, movió torpemente su copa, derramando el líquido dorado sobre la mesa de cristal.
Chasqueó la lengua con fastidio y giró la cabeza en busca de la encargada del servicio. «¿Dónde está la chica de la limpieza que andaba por aquí?», murmuró con impaciencia, alzando la mirada por encima de los hombros de los demás asistentes. Pero no estaba allí. Ningún rastro del uniforme gris que había estado moviéndose entre las sombras del evento. Al otro extremo del salón, ajeno a ese mínimo incidente, Alexander apenas respiraba. El rugido de los aplausos seguía vibrando en su pecho, pero ya no como un reconocimiento, sino como un golpe. Sus ojos se clavaron en la pasarela mientras sus pensamientos se arremolinaban en su interior. ¿Quién podía ser? ¿Quién dentro de su propio círculo lo había apuñalado por la espalda para entregarle su diseño a la competencia? La resolución se afirmó en él. Tenía que hacer algo. Su colección estaba a punto de salir y le tocaría luchar contra él mismo en esta guerra de diseños. Abruptamente, Alexander abandonó su asiento en la primera fila, donde las cámaras y los empresarios seguían absortos en la ovación de su enemigo. Forzó una sonrisa, ocultando la tormenta que le rugía en el pecho, y con paso seguro a toda prisa, se deslizó entre los asistentes. Los pasillos tras bambalinas del Gran Palais eran un laberinto de tela, perfume y tensión contenida. Llegó hasta el área de preparación, donde sus modelos aguardaban envueltas en la última colección que aún tenía esperanza de defender. Sus rostros, iluminados por los espejos de camerinos dorados, reflejaban la mezcla de nerviosismo y expectación. Alexander respiró hondo. No podía permitirse mostrarse derrotado ante ellas. «Escuchen bien», dijo con voz firme recorriéndolas con la mirada. «No caminen, floten, que cada paso que den sea una obra de arte en movimiento. Hagan suyo el suelo que pisen. No desfilen, no muestren zapatos, revelen su poder. Empodérense del escenario». El aire pareció vibrar con la intensidad de sus palabras. Algunas sonrieron con seguridad renovada. Otras asintieron, con disimulada timidez. Alexander dio media vuelta y salió con rapidez, regresando a su sitio en la primera fila. Justo cuando retomaba su asiento, la voz del presentador resonó por todo el salón. «Damas y caballeros, a continuación la colección de Whitman Couture». La música cambió. Un telón se alzó. Sus modelos comenzaron a salir, una tras otra, con pasos perfectos e impecables. Las creaciones de Alexander se exhibían con toda su majestuosidad. Pero el impacto no era el esperado. El público observaba con atención, sí, pero no había éxtasis, no había pasión, enardecimiento. Eran diseños exquisitos, pero su esencia parecía eclipsada por el hurto descarado que acababan de aplaudir minutos antes. Alexander sintió cómo su esperanza se desmoronaba. No había forma de competir con su propio arte robado. Pero entonces ocurrió. La última modelo apareció en la pasarela, y todo cambió. Un murmullo recorrió el salón extendiéndose como un incendio entre las filas de espectadores. Los ojos del público se abrieron más. Algunos se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Los zapatos que llevaba tenían un diseño inusual, único, apoteósico, diferente, con un ligero toque estrafalario, capaz de transmitir carisma, orgullo, vanidad y a la vez esencia pura del alma humana. Solo tenían un defecto. No eran suyos. Alexander se quedó boquiabierto, su garganta se secó, su pecho se contrajo. ¿De dónde salió esta maravilla? ¿Qué hace en mi colección? Este calzado cuenta su propia historia, murmuró para sí, sin poder apartar la vista. En un abrir y cerrar de ojos el público estalló hasta que todo el Gran Palais retumbó en un estruendo ensordecedor. Los asistentes se pusieron de pie, los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse en una tormenta de luz. Era una victoria contundente. El presentador, contagiado por la euforia, lo llamó al escenario. Alexander se levantó, sintiendo las piernas temblorosas. Caminó hacia el centro de la pasarela, rodeado de sus modelos, pero aún con la mente atrapada en aquel misterioso y magnífico par de zapatos. A lo lejos,
Entre la multitud de meseros y asistentes, una figura humilde retiraba copas de una mesa, como si todo aquello no fuera con ella. Teresa levantó la mirada. Desde la distancia, sonrió. Hay instantes donde la mentira tropieza consigo misma y la verdad brilla sin pedir permiso. Entre la efervescencia de los aplausos y el murmullo del público aún asombrado, una silueta elegante atravesó las filas de invitados con paso apresurado. El perfume de gardenias y almizcle la precedió. Su vestido de seda color marfil brilló bajo las luces de los candelabros. Verónica Lancaster, prometida de Alexander Whitman y directora ejecutiva de la división comercial del consorcio, llegó con una sonrisa impecable, aunque sus ojos reflejaban cierto cansancio. «Alexander», exclamó inclinándose para besar su mejilla. «Perdón por llegar tarde, mi amor. Una reunión de último minuto con los distribuidores de Milán me tuvo atada a una videoconferencia más de una hora, ni tiempo tuve de ir al estilista», se quejó alisando un mechón impecable de su cabello. Luego, con un brillo de anticipación en los ojos, observó la sala. «Pero veo al público muy animado. ¿Cómo estuvo la competencia? Supongo que te luciste como siempre». Alexander apenas le respondió. Su mirada continuaba fija en la pasarela, donde la última modelo aún sostenía la pose final, el par de zapatos extraordinarios brillando bajo las luces del Grand Palais como si fueran arte divino. Su voz salió tensa, más como una exhalación que como una respuesta. «Víctor Dambré brilló con mis diseños esta noche, Verónica». Ella frunció levemente el ceño, la sonrisa en sus labios titubeó. «¿A qué te refieres, mi amor?» Alexander giró hacia ella, sus ojos oscuros encendidos de una furia contenida. «¿Recuerdas el robo de mis diseños hace un mes?» «Sí, claro, mi cielo. ¿Cómo olvidarlo? Pues el ladrón los negoció con la competencia. Y no tengo cómo demostrarlo, porque borró toda la data del sistema, como si nunca hubieran existido». Verónica sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quieres decir que él fue quien ganó la competencia, querido?» Alexander negó con la cabeza lentamente, con una calma inquietante. «No, Verónica, la gané yo». Ella palideció, incapaz de comprender del todo. «Tus diseños de última hora superaron a los que te fueron robados, tesoro mío». «Realmente no». Verónica sintió su garganta seca. «No comprendo. ¿Cómo entonces ganaste la gala de la moda esta noche?» Alexander alzó una ceja y señaló sutilmente hacia la pasarela. «¿Ves aquella modelo con los zapatos más curiosos que hayas visto?» Ella entrecerró los ojos y los identificó de inmediato. «Sí, la veo, mi amor». Alexander entrecerró los labios y susurró. «Con esos zapatos gané la competencia». Un silencio incómodo se instauró entre ellos. Verónica lo miró con confusión. «Sigo sin entender, Alexander». «Yo tampoco entiendo. Aparecieron dentro de mi colección y la última modelo los llevaba puesto en el desfile. Luego el éxito fue arrollador, pero desconozco quién los puso allí. He preguntado sutilmente y nadie tiene respuesta». Verónica sintió una punzada de inquietud en el pecho. Sus dedos se crisparon sobre el clutch dorado que sostenía. Su mente procesaba cada palabra con la velocidad de un relámpago. «¿Entonces nadie vino a reclamar su autoría después de su exitosa mención?», preguntó, con la voz levemente temblorosa. Alexander negó con la cabeza, entrecerrando los ojos. «No, nadie, Verónica. Pareciera como si alguien quiso regalarme su autoría, como si supiera que necesitaba ayuda para resarcirme de los zarpazos del ladrón traidor». Verónica guardó silencio. Su mirada recorrió el recinto con rapidez, como si buscara respuestas a su alrededor. Un escalofrío le recorrió la nuca. De pronto, inspiró profundamente y dejó escapar un suspiro resignado. Luego, con una sonrisa ladeada y una elegancia premeditada, murmuró: «Está bien, me descubriste. Fui yo, mi amor». Alexander sintió un latigazo helado recorrerle la columna. Su rostro quedó suspendido en el estupor. «Cariño, pero ¿quién diseñó ese boceto? ¿De dónde salió?»
Lo tuyo es la administración y la gerencia comercial. No diseñas. ¿Tienes algún talento oculto entre tus empleados? ¿Algún creativo nuevo que yo no conozca? Verónica sostuvo su mirada con una mezcla de aplomo y nerviosismo. Luego sonrió con una fingida coquetería. Te sorprenderías, amor. Realmente soy maravillosa en muchas cosas. Me inspiré un poco entre una revista y otra, aquí y allá, y poco después salieron un par de ideas, luego trazos, ya sabes. En su momento mandé a confeccionar ese calzado que te dio el triunfo. Me valí de mi asistente para infiltrarlos. Ella es mi mano derecha, y me aseguré, a través de ella, de que el calzado fuese el cierre con broche de oro de tu desfile. Alexander respiró hondo en medio de su estupor. Verónica, aquella mujer tan calculadora y meticulosa en los negocios, jamás había mostrado el más mínimo interés en diseñar. Ella parecía carecer del fervor de un artista, y ahora se adjudicaba la creación de los zapatos más excepcionales que había visto en su vida. Sin embargo, en lugar de cuestionarla por la ambigüedad de ese contraste, Alexander hizo algo que ni él mismo esperaba. Tomó su mano con firmeza y la miró fijamente. «Eres una mujer extraordinaria. Nunca lo imaginé. Que fueras tú». Su voz se suavizó. «Es imposible dejarte ir de mi vida. Quiero que seas mi esposa». Verónica se quedó petrificada. La sangre huyó de su rostro en un instante. Su mano, atrapada en la de Alexander, se sintió fría, como si un velo de incertidumbre la envolviera. Por un segundo eterno, su expresión quedó congelada entre la incredulidad y el desconcierto. Pero antes de que pudiera reaccionar, sus ojos se movieron, como por instinto, y se encontraron con los de Victor Dambré, quien, entre la multitud, a varios metros de distancia, la observaba fijamente, en un intenso instante que parecía eterno. Al mismo tiempo, cerca del área de servicio, la chica de la limpieza retiraba las copas vacías con precisión silenciosa. No era su intención escuchar, pero las palabras de Alexander fueron como un eco inevitable en su pecho. Se detuvo por un instante. Lo había escuchado todo, y sin darse cuenta, una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. Dulcemente, se dijo a sí misma, con la suavidad de un pensamiento destinado al olvido: «Si tú eres feliz, Alexander, yo también soy feliz». Luego volvió a su tarea como si nada hubiera pasado, aunque en su corazón un misterioso sismo lo había sacudido todo. No todo lo que brilla es oro, ni toda mano extendida es ofrenda. Hay astucias que visten seda y mentiras que perfuman el aire con la dulzura de la hiedra venenosa. El resplandor dorado del atardecer se filtraba por los ventanales del penthouse, tiñendo de ámbar la imponente oficina. En el centro del despacho, Alexander Whitman revisaba documentos en la pantalla de su computadora, intentando concentrarse en cumplir su agenda, aunque no podía sacarse aquel curioso par de zapatos de la cabeza. En el baño anexo, Teresa Rodríguez aseaba con precisión el mármol del lavabo, esforzándose en su labor con la misma discreción que la había acompañado toda su vida. No debía estar allí más de lo necesario. La puerta del despacho se abrió de golpe y el aroma de gardenias inundó la estancia. «¡Mi amor!», exclamó Alexander, levantándose con entusiasmo al ver a Verónica Lancaster. Ella sonrió con su elegancia característica y permitió que él la envolviera en un abrazo firme. «Gracias por tu gesto increíble de amor», susurró él con emoción en la voz. «Debo admitir que por un momento dudé de que realmente fueras tú quien diseñó aquellos zapatos, pero luego me avergoncé de mí mismo por pensarlo siquiera. Cada hora que pasó sin que nadie reclamara su autoría solo me convenció más de que fui un insensato al dudar de ti». En el baño el corazón de Teresa se detuvo. Sintió como si el aire de la habitación se hubiera convertido en plomo. Afuera, en el despacho, el celular de Verónica comenzó a sonar con insistencia. Alexander la miró con curiosidad. «¿No vas a contestar, mi amor?». Ella se alejó un paso, con un movimiento casi imperceptible de incomodidad.
Sacó el teléfono del bolsillo de su abrigo y lo miró rápidamente. Su mandíbula se tensó. Entonces, con la tranquilidad ensayada de quien oculta un as bajo la manga, silenció la llamada y esbozó una sonrisa casual. Es solo un molesto y caprichoso vendedor de materiales de calzado, nuevo en el mercado. Alexander arqueó una ceja divertido. ¿Y por qué no le das una oportunidad? ¿Quién sabe? Podría ofrecer algo interesante. La sonrisa de Verónica titubeó apenas un instante. Ya sabes que soy aguda en los negocios, replicó con firmeza. Mi olfato me dice que no vale la pena. Alexander se echó a reír. Aún no me has contestado. Ella parpadeó con desconcierto. ¿Sobre qué, amor mío? Él tomó sus manos con ternura, notando la humedad de sus palmas. Sobre mi propuesta de matrimonio. Verónica se quedó inmóvil. Por un momento, el destello ámbar del sol se reflejó en sus ojos, revelando una chispa de inquietud. Antes de que pudiera decir algo, un ruido abrupto rompió el silencio. Algo había caído en el baño abruptamente en un ruido sordo. Alexander se giró de inmediato. La puerta se abrió con lentitud, y Teresa asomó la cabeza, su rostro encendido de vergüenza. «Perdón por mi torpeza», murmuró con voz queda. El ceño de Verónica se frunció en una línea severa. «Ten más cuidado, por favor. No puedo entender cómo alguien tan distraída sigue en este empleo. Creo que estás siendo muy generoso, Alexander. Si fue la otra vez, tuve que llamarle la atención a esta mujer porque la mancha en la alfombra de mi despacho aún seguía allí». El tono de su voz no era un regaño común, sino una humillación medida, calculada, hecha para recordarle a Teresa su sitio en el mundo. Alexander, sin embargo, habló con suavidad. «No fue nada, Verónica. Déjala terminar su trabajo. No hay por qué hacer un problema de esto». Teresa tragó saliva, pero en lugar de encogerse en disculpas, levantó la mirada con calma. En sus ojos oscuros había algo profundo, algo que no todos saben leer, y entonces pronunció una frase sabia que quedó suspendida en el aire, como una semilla lista para germinar en la conciencia de quienes la escucharan. La mancha de una alfombra, aunque se resista, termina por sucumbir ante quien insiste en desvanecerla. Pero el alma humana no se limpia de sus máculas sino a través de las lágrimas, el arrepentimiento y el dolor. Verónica no se atrevió a responder y salió con el ceño fruncido del despacho. Alexander, por su parte, solo se quedó contemplándola, extrañado de esa curiosa sabiduría cuya sintaxis aún no alcanzaba a descifrar. Cuando Verónica salió del despacho con el ceño fruncido y la mandíbula tensa, deslizó el teléfono de su bolsillo y, tras una breve vacilación, respondió. «Te he dicho que no me llames», susurró con dureza, «que esperes a que yo lo haga». Al otro lado la voz de un hombre resonó, grave e impaciente. «Es urgente». Ella apretó los labios, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Miró alrededor con cautela, asegurándose de que nadie la escuchara. «Nos vemos en 1 hora, en el pequeño café del otro lado de la ciudad». Colgó de inmediato, sintiendo el peso de algo que, tarde o temprano, amenazaba con desplomarse sobre ella. La traición que duele más es aquella cuya mano que empuña el filo heridor es la misma que un día prometió sostenerte. Mientras Verónica salía del consorcio con sus lentes de sol y su elegante abrigo ondeando tras ella, sus tacones resonaban con la seguridad de quien cree tener el mundo en sus manos. El vidrio de las puertas giratorias reflejó su silueta un instante antes de cerrarse tras su paso, sellándola en la brisa vespertina de París. Desde lo alto del rascacielos, Alexander Whitman la observó desaparecer entre los autos de lujo estacionados en la entrada. Su mente divagaba en todo lo sucedido, desde el robo de los bocetos, los zapatos misteriosos que le dieron la victoria en la gala del calzado, y la posible razón por la cual Verónica aún no había formalizado la aceptación de su propuesta de matrimonio, preguntándose qué había hecho malo. Decidió que visitaría el departamento de diseño donde solía refugiarse cuando necesitaba reencontrarse consigo mismo. Tomó el ascensor sin pensar demasiado,
con la impaciencia de alguien que solo quiere llegar a su destino. Cuando las puertas se abrieron, su ceño se frunció levemente al notar la presencia de Teresa Rodríguez, inclinada mientras limpiaba con esmero las paredes metálicas del ascensor. Cuando levantó la vista, sus ojos serenos se encontraron con los de él. «Buenas noches, señor Whitman», saludó con cortesía, enderezándose con naturalidad. Alexander apenas inclinó la cabeza en un murmullo de saludo y se apoyó contra la pared de acero pulido. Su mirada se fijó en el panel de botones. Pulsó el número de su destino y dejó escapar un leve suspiro. No estaba de humor para interacciones, y mucho menos para cruzar palabras con el personal de servicio. El ascensor comenzó su ascenso deslizándose con suavidad, pero entonces, en el punto exacto entre dos pisos, la cabina se sacudió con un temblor abrupto y se detuvo. Las luces parpadearon. Un silencio denso cayó sobre ellos. Teresa miró alrededor, parpadeando con calma. Alexander, en cambio, se quedó rígido, su mandíbula tensándose visiblemente, sin lograr reaccionar. Pasaron unos segundos. Teresa presionó el botón de emergencia con serenidad. «Parece que nos hemos quedado atrapados», dijo, casi como si narrara una obviedad sin importancia. «No puede ser». Alexander susurró con un tono apenas perceptible, mientras comenzaba a verse sudoroso. Teresa frunció el ceño. Algo en su postura no le cuadraba. El millonario, el hombre que siempre irradiaba un control absoluto, ahora parecía contener el aire con una fuerza casi desesperada. «Seguramente es solo un fallo momentáneo, señor Whitman. No se preocupe. Volverá a funcionar en unos minutos». Intentó tranquilizarlo. Pero Alexander no respondió. Su respiración comenzó a acelerarse, casi imperceptible al inicio, pero luego tornándose más evidente. Sus ojos se movieron con inquietud, recorriendo las paredes metálicas como si de pronto se hubieran estrechado a su alrededor. «No, no puede ser», murmuró pasando una mano por su nuca una y otra vez. Teresa lo observó en silencio por un momento y entonces lo entendió. Alexander Whitman, el hombre que enfrentaba audiencias enteras con la arrogancia de un emperador, estaba al borde de un colapso de ansiedad. «Señor Whitman», su voz fue suave pero firme, «¿está bien?». Él cerró los ojos con fuerza, inclinando la cabeza hacia atrás, como si intentara contener algo que se le escapaba del pecho. «No, no lo estoy», susurró, casi contra su voluntad. Teresa sintió una punzada de preocupación. Dio un paso hacia él, con la naturalidad de quien ofrece ayuda sin invadir. «¿Qué le sucede?». Alexander abrió los ojos oscuros, intensos, como si le costara enfocar. Su pulso latía en su garganta, visible en el leve temblor de su mandíbula. «No puedo», tragó saliva. «No soporto los espacios cerrados. Sufro de claustrofobia». El peso de su confesión cayó entre ellos como una losa invisible. Teresa sintió el aire cambiar. Ella no lo miró con lástima, ni con sorpresa. Solo asintió con suavidad, como si aceptara sin juzgar. «Respire hondo», dijo con calma. «Voy a ayudarlo, pero necesito que confíe en mí». Alexander la miró como si quisiera resistirse, como si su orgullo le gritara que se alejara, que la ignorara. Pero su cuerpo ya lo había traicionado. Cerró los ojos y presionó los puños contra la pared del ascensor. «Imaginemos juntos el mar», susurró ella. «Escuche el sonido de las olas. Mire la espuma blanca rompiendo en la orilla, el sol tibio en su piel». Alexander respiró hondo. Teresa prosiguió con la descripción de la brisa salada, las gaviotas surcando el cielo, la sensación de la arena bajo los pies, de un océano azul infinito donde el aire nunca se acaba, y poco a poco la tensión en su cuerpo empezó a ceder. Sus hombros se relajaron, su respiración se hizo más profunda. Cuando finalmente Alexander abrió los ojos, su mirada encontró la de Teresa, y en ese instante algo invisible se rompió entre ellos.
esa barrera de distancia, de formalismos, de protocolo y estatus social. Un silencio espeso los envolvió, pero no era incómodo. Era el silencio de dos personas que acababan de compartir un secreto que nadie más debía conocer. «No le digas a nadie, Teresa». Su voz sonó baja, pero cargada de significado. Teresa sonrió apenas, sin apartar la mirada. «Nunca, lo prometo». Alexander asintió lentamente. Fue entonces cuando el ascensor, con una sacudida leve, volvió a la vida. Las luces brillaron con más fuerza y el mecanismo se reanudó con un leve zumbido. Teresa no se movió, esperando a que él diera el primer paso. Cuando las puertas se abrieron, Alexander salió sin prisa. Antes de marcharse, se giró hacia ella. Con una sonrisa dijo: «Gracias». Sin otra palabra, él se alejó. De pronto, afuera, una hora más tarde, la lluvia caía suavemente, dibujando surcos en los ventanales del pequeño café al otro lado de la ciudad. La puerta de cristal se abrió con un leve tintineo. Verónica Lancaster cruzó el umbral con la elegancia de quien está acostumbrada a entrar capturando todas las miradas, absortos ante su apoteósica belleza. Llevaba un sobrero de ala ancha, un costoso abrigo y lentes oscuros que ocultaban su identidad. Se detuvo apenas un segundo, lo suficiente para recorrer el café con la mirada. Al fondo, en la penumbra de la esquina más apartada del café, había un hombre esperándola. Su silueta se recortaba contra la tenue luz amarillenta del establecimiento, un brazo apoyado en el respaldo de la silla, el otro sosteniendo una taza de café negro aún humeante. Una sombra de sonrisa se dibujó en los labios de Verónica. Ahí estaba él, su presa, su cómplice o su verdugo. «Espero que no hayas esperado demasiado», murmuró Verónica, tomando asiento con la elegancia impecable de quien no se permite ni un desliz de incomodidad. Víctor Dambré no respondió de inmediato, se limitó a mirarla. Por un instante, el silencio entre ellos fue pesado, tenso, filoso. Entonces, él sonrió. Pero no era una sonrisa de placer. Era una mueca cargada de todo lo que ella había estado evitando enfrentar. «No esperaba que tuvieras el descaro de hacerme esperar», murmuró Víctor finalmente, removiendo su café con movimientos pausados. Verónica inclinó la cabeza sin apartar la mirada. «No sabía que habíamos comenzado un juego». Víctor dejó la cucharilla en el platillo con un tintineo sutil. «No, supongo que no». Su voz descendió una octava volviéndose más afilada. «Pero sí sé cuando alguien cambia las reglas a mitad de la partida». Verónica no parpadeó, pero el aire entre ellos se volvió más denso. Sabía que esta conversación no iba a ser fácil, pero no esperaba que él ya supiera la verdad. Víctor la miró un segundo más y luego atacó. «¿De qué sirvió que robaras los bocetos, Verónica?» El golpe fue certero. Ella sintió el impacto, pero no se inmutó. Solo sostuvo su mirada. Víctor apoyó una mano sobre la mesa con fuerza contenida. «No gané la competencia. No pude hacer nada con esos diseños. ¿Sabes por qué? Porque Whitman presentó algo aún mejor. Algo al último momento que no sé de dónde diantres salió, pues tú nunca me hablaste de eso. Tú habías asegurado que el diseño de su colección posterior no era de mayor calidad que la anterior, la que sustrajiste del sistema hackeado». Verónica tomó aire con sutileza. Un mesonero se acercó y ella pidió un café bien cargado. Cuando se alejó, ella espetó con firmeza: «¿Por qué tan alterado, Víctor? Sabes bien que el mundo de la moda es una jungla. No hay garantías». Víctor rió, pero su risa era helada. «Oh, claro que no hay garantías, pero habíamos hecho un trato, y tú te encargaste de destruirlo». Verónica apoyó la barbilla en su mano, mirándolo con una calma que era casi un reto. «Si no funcionó, no fue por mi culpa. Yo cumplí mi parte y te di lo que querías». Víctor la miró fijamente. «¿Estás segura de que me diste lo que quería?» Y entonces Víctor asestó el golpe final. «Dijiste que solo te acercarías a Alexander para obtener información sobre sus diseños. Dijiste que esto era un simple juego de estrategia.
Su voz bajó hasta un susurro. Y sin embargo allí estabas, en ese desfile, sonriendo a su lado. Verónica sintió la sangre palpitarle en las sienes, pero su rostro permaneció impasible. ¿Y qué con eso? Era parte del plan, dijo con suavidad, pero su tono estaba afilado como un cuchillo. Víctor la estudió con paciencia. No juegues conmigo, Verónica. Se rumorea en el ramo que te ha pedido matrimonio. Ella mantuvo el silencio. Víctor no desvió la mirada y continuó. Dime que no es cierto, Verónica. Pero el silencio de ella era suficiente. Víctor apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos, inclinándose aún más sobre ella. Mírame a los ojos y dime que no lo aceptaste, amor mío. Verónica desvió la vista por un instante mientras el mesonero regresaba con su café cargado. Al marcharse, ella revolvió la taza con un cucharita, bebió un sorbo de manera sofisticada y se inclinó ligeramente hacia adelante. No tenía caso seguir fingiendo. Tomó aire, exhaló con lentitud. Y entonces, en un murmullo contenido, finalmente susurró. Estoy enamorada de él y voy a casarme con Alexander. El café dentro de la taza tembló ligeramente. Víctor la observó. Largo, profundo, frío. Y entonces la sonrisa desapareció de su rostro. El juego había cambiado. Y ahora él tenía el tablero en sus manos. Víctor entrecerró los ojos estudiándola con una mezcla de incredulidad y desprecio. El robo de los bocetos fue tu idea, Verónica. Lo hiciste para llevar a la cumbre mi consorcio y luego casarte conmigo, porque supuestamente me amabas. Su voz se tornó un susurro gélido. Y ahora vienes a decirme, con toda tranquilidad, que te enamoraste de él. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, sus dedos tamborileando con precisión sobre la porcelana de su taza. Si eso fuera cierto, no lo habrías traicionado. No habrías planeado su caída. No tiene sentido lo que dices. Verónica respiró hondo, sosteniendo su mirada con un aplomo estudiado. Su rostro permaneció imperturbable, pero sus labios se curvaron apenas en una sonrisa tenue, como si guardara una verdad que ni siquiera él podía comprender. Y entonces habló. ¿Y quién te ha dicho que el amor tiene sentido? Incluso después del robo, ese hombre se levantó de sus propias cenizas y sin haber tiempo dispuso todo lo necesario para una nueva colección. Me desarmó ver que, aunque le arrebataran todo, nada lo quebraba. Su entereza, su personalidad, su carácter, y ¿por qué no? Su belleza también, y me disculpas, me hicieron darme cuenta de que en realidad me fascinaba estar a su lado. Es un hombre impresionante. Eso lo descubrí esa noche del desfile cuando ganó al último momento. Víctor apretó la mandíbula, sus nudillos tensándose sobre la mesa. Su voz, contenida pero venenosa, rompió el silencio entre ellos. Eres una desvergonzada. ¿Cómo te atreves a decirme esto en la cara después de 2 años de relación a escondidas? Verónica ni siquiera pestañeó. Su expresión se mantuvo impecable, como si su confesión no pesara en su conciencia. No más descarada que tú, que alguna vez fuiste su mejor amigo y te convertiste en su peor rival. El golpe fue certero. Víctor se quedó inmóvil. El aire entre ellos se volvió espeso. En sus ojos oscuros brilló algo indescifrable, una sombra de lo que alguna vez fue una lealtad rota, un vínculo que él mismo había quebrado. Pero su orgullo no le permitió flaquear demasiado. ¿Por qué no me advertiste que tenía un modelo original que sacaría al final del desfile para arrasar con mi presentación? Su voz sonaba más baja, más tensa. ¿De dónde sacó ese diseño? Parecía contraponerse a sus típicos gustos. Verónica inclinó la cabeza apenas un poco, como si ella misma estuviera preguntándose lo mismo. Ya ves, ni a mí misma me lo dijo. Creo que quería darme la sorpresa. Y lo consiguió. Víctor apoyó la espalda contra la silla, cruzando los brazos con el ceño fruncido. La incredulidad se mezclaba con el cálculo en su mente, pero no tardó en recomponerse. Sácale información de ese diseño, ordenó con un tono seco. Averigua si tiene más bocetos de ese estilo.
si están en alguna línea de manufactura o en su cuarto de arte. Si no lo haces, él tendrá que enterarse de que su prometida fue quien... Verónica lo interrumpió con un chasquido de lengua, su expresión endurecida. «Cállate. Lo siento, pero no puedo complacerte en eso». Víctor inclinó el rostro hacia ella con una sonrisa gélida. «¿Por qué no? Eres astuta con los medios informáticos. No creo que te sea difícil». Verónica exhaló con fastidio, pero cuando levantó la mirada su expresión había cambiado. Esta vez, su voz fue un susurro cargado de una extraña inquietud. «Porque ni el mismo Alexander sabe de dónde salió ese diseño original». Un silencio devastador se instaló entre ellos. Víctor entrecerró los ojos, su cerebro trabajando con velocidad. «¿Qué es lo que estás diciendo?» Verónica sostuvo su mirada con firmeza. De alguna forma el modelo se coló en la colección y salió a la luz en el desfile. Víctor se quedó inmóvil, sus pensamientos avanzando como piezas de un tablero, y entonces su expresión cambió. Un destello de triunfo brilló en sus ojos. «Entonces, lo tengo. Yo apareceré en escena reclamando su autoría». Verónica golpeó la mesa con la yema de los dedos, su voz baja, contenida, pero afilada como una navaja. «No te atrevas», susurró con peligro. «Una cosa es sustraerle información a él, y otra muy distinta acusarlo de ladrón de diseños». Víctor soltó una risa suave, ladeando la cabeza con una expresión casi divertida. «Ya ve, sigues siendo muy útil después de todo». Ella lo miró con una mezcla de odio y resignación. Su mandíbula se tensó un instante antes de lanzar su última carta. «¿Y si seguimos juntos tú y yo, desistirás de esa idea absurda?» Víctor inclinó la cabeza apenas, evaluándola como un cazador analiza a su presa antes del golpe final. «No lo sé, man, después de todo lo que dijiste, y sabiendo que hay mujeres con más belleza, y me disculpas, creo que ya no despiertas el mismo interés en mí». Verónica sintió el golpe, pero no permitió que su rostro reflejara la herida. Solo tomó su taza de café con elegancia y bebió un sorbo antes de responder con una frialdad impecable. «Haz lo que quieras, no podrás probar lo que dices». Víctor dejó escapar un leve suspiro apoyándose con lentitud sobre la mesa, inclinándose hacia ella con un brillo afilado en la mirada. «Sí que lo probaré. Tendrás que apoyarme de algún modo, o revelaré que fuiste tú la ladrona de los bocetos». Se detuvo un segundo para saborear la tensión en el aire antes de continuar. El famoso hacker vestido de negro cuya sombra captaron las cámaras de seguridad era, en realidad, una mujer. Verónica sintió un escalofrío recorrerle la nuca. «Así que consígueme el boceto de ese calzado», prosiguió Víctor, su tono cada vez más calculador, «y yo me encargo de lo demás. O nos hundiremos los dos». El aire en el café se volvió más denso. Verónica sintió su corazón latir con fuerza, pero su rostro no delató la batalla interna que se desataba en su mente. La partida aún no había terminado. Pero ahora, el jaque mate se sentía peligrosamente cerca. El hombre que teje su destino con hilos de engaño no percibe que la red que construye para atrapar a otros es la misma que un día enredará sus propios pasos. Cayó tenuemente un leve manto de oscuridad. El largo pasillo del vestíbulo estaba casi desierto a esa hora. Teresa caminaba con paso apacible. Su jornada de trabajo había concluido y solo le quedaba llegar al área de personal para cambiarse y regresar a su diminuto apartamento. Aún vestía el uniforme gris del servicio de limpieza, como siempre, un poco desaliñada y con el cabello recogido al descuido. Su mente divagaba en los acontecimientos recientes, hasta que al girar en una esquina lo vio. Era él, Alexander Whitman, el hombre que había conquistado la cima del diseño de calzado y también su corazón. Él sonrió, con esa expresión genuina que no buscaba impresionar a nadie. Teresa, sorprendida, titubeó un instante, pero le devolvió la sonrisa. Breve, educada, con la humildad de quien no espera más que un gesto fugaz antes de seguir su camino. Dio media vuelta,
dispuesta a continuar su recorrido. «Espera, Teresa». El sonido de su nombre en la voz de Alexander hizo que su corazón diera un vuelco. Se detuvo y con naturalidad giró la cabeza hacia él, acercándose. «Dígame, señor, ¿en qué puedo ayudarlo?» Alexander la estudió por un instante, como si contemplara un enigma sin saber aún cómo resolverlo, y entonces, sin rodeos, pronunció la invitación que ella jamás habría imaginado. «¿Podrías acompañarme al café de la esquina?» Su tono era casual, pero la firmeza en su mirada decía que no se trataba de una simple cordialidad. «Me encantaría tener un gesto de agradecimiento contigo después de ayudarme en el ascensor con la crisis de ansiedad y también por tu discreción». Teresa parpadeó, la petición la tomó por sorpresa. «No es necesario, señor», murmuró con suavidad. «Un gusto haberlo ayudado». Él sonrió de lado, ladeando un poco la cabeza. «No acepto un no por respuesta». El aire se volvió más espeso. Teresa tragó saliva sin saber cómo reaccionar. «Pero aún no me he cambiado», objetó con suavidad, bajando un poco la mirada hacia su uniforme. Alexander se cruzó de brazos con una expresión indescifrable y con una ligera inclinación de la cabeza sentenció: «Así estás perfecta, no te preocupes». Teresa sintió un leve estremecimiento. Por un instante creyó notar algo en su tono que la inquietó, pero decidió no pensarlo demasiado. Él inclinó el rostro en un gesto que era una orden disfrazada de amabilidad. «Vamos, que tengo hambre». Teresa permaneció en silencio un par de segundos y luego asintió con suavidad. «Está bien». Y entonces, sin darse cuenta, la noche tomó un giro que ninguno de los dos esperaba. La brisa nocturna de París acariciaba las calles adoquinadas mientras Alexander y Teresa avanzaban con paso relajado hacia el café. El murmullo de la ciudad envolvía el aire con su sinfonía de motores lejanos y risas dispersas en la acera. Teresa intentaba disimularlo, pero su corazón latía con fuerza, como si la cercanía de Alexander hiciera vibrar cada célula de su ser. La simple idea de caminar a su lado, sin la barrera de los títulos, sin la distancia de los estatus, sin la etiqueta de empleado y jefe, la desarmaba de una manera que no se permitía reconocer. Al llegar al café, Alexander le sostuvo la puerta con un gesto distraído, pero sus ojos oscuros se posaron en ella por un segundo más de lo necesario. Movió la silla para que se sentara y le dijo: «Pide lo que quieras». Teresa sonrió con discreción y tomó asiento. El mesero llegó de inmediato y Alexander, sin vacilar, pidió un espresso doble. Teresa, en cambio, pidió un té de jazmín. Luego el millonario ordenó algunos aperitivos. Ha sido una semana muy agitada, llena de emociones, aunque todo comenzó un mes atrás con el hackeo informático y el robo de los bocetos. Alexander rompió el silencio mientras se recargaba contra el respaldo de la silla, exhalando un suspiro contenido. «Y ahora lo del ascensor, y mi secreto de la claustrofobia». Teresa entrelazó los dedos sobre la mesa y con un tono pausado dijo: «Mi padre solía decir que el miedo es una sombra que nos sigue a todas partes, pero si lo miramos de frente, descubrimos que no es real y no tiene poder». Alexander alzó una ceja intrigado. «Interesante perspectiva. ¿A qué se dedicaba tu padre?» «Era zapatero». Teresa sonrió, con un dejo de nostalgia en la mirada. Recorría las calles transformando zapatos viejos en calzados dignos. Tenía un corazón generoso, cobraba solo lo que le pudieran dar, y si alguien era muy pobre no cobraba. Alexander se quedó en silencio unos instantes. «Eso es maravilloso». Su tono se suavizó. «Yo he perdido el sentido de hacer las cosas de forma desinteresada. Siempre estoy persiguiendo la cima, una y otra vez». Teresa inclinó un poco la cabeza y con naturalidad replicó: «¿Y alguna vez dejó de sentirse vacío?» Él la miró con extrañeza. «¿Cómo sabes exactamente que eso es lo que me pasa?» Ella sonrió dulcemente. «Mi padre decía que si vas corriendo siempre detrás de algo y nunca te detienes a preguntarte si esa carrera tiene sentido, entonces
Los pasos se vuelven rápidos, pero los logros nunca parecen ser suficientes, y de ahí viene el vacío interior. Alexander quedó atónito con su respuesta y preguntó: ¿Cómo se sale de ese abismo interior, Teresa? ¿Tenía algún consejo tu padre? Ella acotó con dulzura. Él siempre decía que la respuesta estaba en dejar de pensar, tantas veces, solo en uno mismo. De pronto el teléfono de Alexander vibró sobre la mesa. Lo miró con el ceño fruncido, y cuando vio el nombre en la pantalla, su semblante palideció. Con voz grave respondió la llamada. «Está bien, hablemos. Estoy en el café frente a mi empresa. Te espero aquí». Al colgar, Teresa notó su cambio de expresión. «¿Sucede algo malo, señor?» Alexander apartó la mirada hacia la ventana, evadiendo la respuesta. «Solo es un fantasma del pasado». Teresa, con su sabiduría callada, pronunció una frase que lo desarmó. Si algo regresa del pasado es porque nunca terminó de irse. Pregúntese por qué aún ese fantasma lo busca y usted lo espera. Quizás usted tenga algo que quiera para sí y sea lo que no lo deje en paz. Alexander alzó la vista y la contempló fascinado. Había una profundidad en Teresa que aún no terminaba de descifrar. El mesero llegó con los pedidos y ambos comenzaron a comer en silencio. Sin embargo, Teresa notó que Alexander estaba distante, perdido en sus pensamientos. ¿Puedo ayudarlo en algo, señor? Alexander dejó la taza sobre el platillo con suavidad y respiró hondo. Viene alguien en camino y no intuyo que sea para nada bueno. Teresa bajó la mirada un instante antes de responder con calma. Bien, señor. Comprendo que debo retirarme antes de que llegue. Terminaré de comer rápido y... No. Alexander la interrumpió con firmeza. Al contrario. Quédate. Tienes una extraña sabiduría. Tal vez el universo te puso justo aquí y ahora para ayudarme a enfrentar lo desconocido. Teresa sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién vendrá a verlo, señor? Alexander esbozó una sonrisa sin alegría. El peor de mis rivales. Por cierto, sus ojos se dirigieron hacia la puerta de cristal. Mira hacia la entrada. Ya llegó. Teresa giró la cabeza discretamente y vio la silueta de Victor Dambré abriéndose paso en el café. Su porte era imponente, pero su rostro estaba marcado por el egoísmo, la envidia y la desavenencia interior. Antes de que llegara a la mesa, Teresa susurró con una calma inquebrantable. «No se preocupe, señor Alexander. No está solo, como tampoco lo estuvo en el desfile ni en el ascensor. Cuente conmigo». Alexander, sorprendido, la miró con un brillo nuevo en los ojos. «Gracias, Teresa. Pero, ¿cómo sabes que tuve dificultades en el desfile y que no estuve solo?» Ella sostuvo su mirada con una seguridad que lo dejó sin aliento. «Intuición de mujer nada más, señor». Alexander sintió una extraña certeza en su pecho, aunque esa respuesta no sonaba convincente. Esa mujer tenía un poder que nadie más notaba. Y tal vez, solo tal vez, esa noche sería su mejor aliada. Víctor Dambré avanzó con paso seguro, su silueta recortada por la luz tenue del café. Sus ojos oscuros se clavaron en Alexander con la intensidad de un hombre que venía dispuesto a jugar su última carta. Alexander lo observó con una sonrisa ladeada, sin levantarse de su asiento. Sabía que Víctor no estaba allí por cortesía ni por simple charla. Algo lo traía a la mesa, y por la tensión en su mandíbula, no era una victoria. Teresa, en silencio, observó la escena. Sabía que no pertenecía a ese mundo de titanes que se disputaban la cima, pero su intuición le decía que debía quedarse. Algo importante estaba a punto de suceder. Víctor se sentó con un gesto elegante pero brusco, sin apartar la mirada de Alexander. Pero antes de que pudiera hablar, Alexander se inclinó ligeramente hacia adelante y con la frialdad de un filo recién afilado espetó. «No vamos a jugar, Víctor, empecemos con la verdad. ¿Cómo obtuviste mis diseños?» Víctor sonrió con una calma peligrosa y entrelazó los dedos sobre la mesa. «¿Tus diseños? ¿De qué estás hablando, Alexander?» Alexander dejó escapar una risa seca.
No intentes hacerte el desentendido. Cada boceto que presentaste en la gala eran mis creaciones. Los reconocí al instante porque los diseñé yo mismo. Víctor arqueó una ceja fingiendo desconcierto. ¿Es eso lo que crees? No lo creo, lo sé. Y tú también lo sabes. Víctor suspiró y apoyó la espalda contra la silla con fingida exasperación. Alexander, tienes talento, pero también tienes un problema. Crees que eres el único con ideas brillantes. Tal vez deberías empezar a considerar la posibilidad de que, en el mundo de la moda, las tendencias se cruzan, los estilos convergen. ¿O acaso eres tan arrogante como para pensar que nadie más podría haber llegado a las mismas ideas que tú? Alexander entrecerró los ojos, su mandíbula apretándose. No se trata de tendencias, Víctor, se trata de trazos idénticos, patrones exactos. No existe la coincidencia cuando hasta los más mínimos detalles son los mismos. Víctor sonrió como si esperara esa respuesta. Interesante acusación, pero dime, Alexander, ¿tienes pruebas? El golpe fue brutal. Alexander sintió la ira palpitar en sus venas, pero se obligó a respirar con calma. Ese era el problema. No las tenía. Todo rastro del robo había sido eliminado de sus servidores, y lo único que tenía era una grabación de un hacker, pero que no demostraba la naturaleza del hurto. Era su palabra contra la de Víctor. Teresa en silencio observó el duelo de titanes. Sabía que lo que Víctor decía era cierto. En el mundo de los negocios, la verdad rara vez importaba cuando no había pruebas que la sostuvieran. Víctor lo observó con diversión, disfrutando de su silencio. Te diré algo, Alexander. Lo que cuenta en este negocio no es quién tuvo la idea primero, sino quién la presentó al mundo. Y hasta donde sé, fui yo quien se llevó la ovación en la gala. Así que dime, ¿quién va a creerte? Alexander apretó los puños bajo la mesa. Oh, pero si la memoria no me falla, fui yo quien se llevó la ovación final. ¿Me equivoco, Víctor? Víctor entrecerró los ojos y chasqueó la lengua. Te llevaste la ovación con un diseño que no era tuyo, y por eso estoy aquí. Alexander arqueó una ceja. ¿Eso crees? Ilumíname. Entonces, ¿de quién es el diseño? Víctor apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos con aire calculador. Es mío. Tengo un boceto, un diseño original de ese zapato, con fecha anterior al desfile, y con mi firma como su verdadero creador. Te exijo que te retractes públicamente de su autoría. Alexander respondió de forma abrupta. El diseño fue hecho por mi prometida Verónica Lancaster. Víctor soltó una carcajada que resonó en todo el café. ¿Tienes pruebas de ello? En el mundo de la moda todo se sabe, y ella no tiene talento ni para dibujar un alfiler. Creo que ella, por alguna razón que desconozco, te mintió. Quizás vio alguna oportunidad de quedar bien contigo o de satisfacer su ego, qué sé yo. Lo único que importa es que yo tengo el boceto original en mis manos, y te daré solo el día de mañana para que soluciones esto ante los medios, y yo sea reconocido como el verdadero talento del calzado, o me tocará a mí mismo hacerlo público con mis evidencias. Me parece que te resulta más honorable la primera opción. Teresa, que había permanecido en silencio, sonrió con calma, inhaló profundamente y acotó un axioma, dejando perplejos a ambos hombres, que no esperaban su cruda intervención. Cuando pasas la vida limpiando desastres ajenos, aprendes a ver la suciedad oculta debajo de la alfombra. Víctor quiso interrumpir, pero Teresa no lo dejó, sosteniendo una mirada fija en él, llena de seguridad. Si ese boceto que dice usted tener realmente es del creador original, que, según usted, es usted mismo, ¿por qué no apareció antes de la gala? ¿Por qué nadie lo anunció o lo reclamó antes de que desfilara en la pasarela del señor Alexander, o bien justo al término de la misma? ¿Por qué esperar hasta ahora para traerlo a la luz? Usted estaba allí y fue opacado por la contundente victoria de ese calzado. Si fuera en verdad suyo, se me preguntó, ¿se habría quedado callado dejándose arrebatar un triunfo tan laborioso, lleno de tantas noches de desvelo?
Víctor enrojeció de furia y no tuvo tiempo de reaccionar. Teresa continuó, con su voz llena de una sabiduría que parecía imposible para una simple empleada. El problema de la mentira es que siempre deja costuras visibles. Y usted, señor Dambré, está hilvanando algo demasiado burdo. Víctor la miró con una mezcla de ira e incredulidad. ¿Quién demonios eres tú para hablarme así? ¿Acaso no miras que llevas un triste uniforme de limpieza? Teresa se encogió de hombros con humildad. Exactamente. Lo felicito por su sabiduría. Usted lo ha dicho. Solo soy alguien que limpia las manchas que otros dejan atrás. Alexander dejó escapar una carcajada seca, disfrutando cada palabra, orgulloso de su humilde chica de la limpieza. Víctor se puso de pie con brusquedad. «Esto no ha terminado, Alexander». Alexander lo miró con una sonrisa tranquila. «No, Víctor. Para ti esto acaba de terminar». Víctor lo fulminó con la mirada antes de girarse y salir del café con paso furioso, despidiéndose con estas palabras. «Olvida las 24 horas que te di. Mañana acabaré contigo y no creo que te sirva de nada escudarte en una insignificante empleada de la limpieza». Cuando se marchó, Alexander se recargó en la silla y miró a Teresa con una mezcla de asombro y admiración, sin poder dejar de contemplarla en éxtasis, mientras ella le daba ánimo con estas palabras. «No se preocupe, señor Alexander. El que cree tener la verdad en su mano es el primero en ser atrapado por ella, pues la verdad nunca se presenta como una certeza, sino como un constante cuestionamiento». Después de dejarla en su casa, Alexander se marchó a su mansión. Sin embargo, aquella noche, la lámpara del pequeño apartamento de alquiler de Teresa Rodríguez permaneció prendida toda la noche. Ella no iba a dar tregua al enemigo. Llegó el día siguiente. El sol de París iluminaba con sutileza los cristales del consorcio Whitman Couture. Al otro lado de la puerta giratoria, una figura inconfundible avanzaba con paso decidido. Víctor Dambré, acompañado de un hombre de porte elegante y semblante imperturbable, con un maletín de cuero marrón en la mano. Era Emilio Beaumont, abogado especializado en disputas comerciales y derechos de autor, famoso por su destreza al presionar a sus oponentes hasta dejarlos sin salida. La puerta giratoria se movió con un leve chirrido metálico. Del otro lado, casi oculta tras una columna, Teresa Rodríguez observaba la llegada de ambos con el ceño ligeramente fruncido. Su uniforme gris de limpieza y su carrito parecían insignificantes en comparación con la seguridad y prepotencia que emanaban Víctor y su abogado. Pero la intensidad en su mirada delataba una curiosa determinación. Sin levantar sospechas, dejó su tarea a medias y salió apresurada de la escena sin que nadie notara hacia dónde se dirigía. Se escuchó el golpeteo de sus pasos ligeros, alejándose por el corredor. Mientras tanto, Víctor y Emilio cruzaron el lujoso vestíbulo con paso decidido. La recepcionista alzó la vista de su escritorio. «Señores, ¿tienen una cita agendada?», preguntó con cortesía, pero con la firmeza de quien conoce bien los protocolos de acceso. Emilio sonrió con falsa cordialidad y deslizó una tarjeta dorada sobre el mostrador. «Señorita, el señor Whitman nos espera. No creo que quiera que lo hagamos esperar más de lo necesario». La recepcionista dudó un segundo, hojeó la agenda digital y frunció el ceño al notar que ningún encuentro con Dambré estaba programado. Sus ojos volvieron a los hombres frente a ella con cautela. «Lo lamento, pero sin una cita previa no puedo permitirles el acceso». Víctor, sin perder la compostura, dijo con gran ironía: «Llámelo ahora, señorita. Dígale que Víctor Dambré quiere verlo junto a Emilio Beaumont, el mejor abogado de propiedad intelectual de este país, para invitarlo a una entrevista con un conferencista de prensa que está por llegar a este consorcio». La recepcionista verificó con el propio Alexander. «Déjelos pasar». La voz de Whitman sonó tensa, pero clara. Ella colgó, aún confundida, y finalmente presionó el código de acceso a los ascensores ejecutivos. Piso 28. Víctor y Emilio intercambiaron una mirada cómplice y, sin más palabras, se dirigieron al ascensor con la tranquilidad de quienes sabían que estaban a punto de poner en jaque a su rival.
La campanilla del ascensor anunció la llegada. Las puertas se abrieron, revelando un pasillo alfombrado que conducía a una imponente puerta doble de madera oscura. Antes de que ninguno de los dos pudiera tocar, ésta se abrió desde dentro como si el destino ya los esperara. Del otro lado, Alexander Whitman los esperaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro impasible. Su silueta, enmarcada por la luz que entraba desde los ventanales del penthouse, irradiaba una mezcla de desafío y desdén. Víctor entró primero, con la confianza de un hombre que creía llevar el control de la situación. Emilio Beaumont, a su lado, caminaba con la misma calma meticulosa de un cirujano antes de un procedimiento crítico. La puerta del despacho se abrió abruptamente, y sin pedir permiso ni anunciarse, Teresa Rodríguez entró empujando su carrito de limpieza con absoluta naturalidad. Todos se giraron, sorprendidos, mientras ella se dirigía al baño del despacho a realizar el aseo de costumbre. Emilio y Víctor fruncieron el ceño con evidente fastidio. Luego Emilio Beaumont se adelantó y colocó su maletín de cuero sobre el escritorio de Alexander con la precisión de un verdugo que despliega sus instrumentos antes de la ejecución. Señor Whitman, permítame ser claro desde el inicio para evitar rodeos innecesarios. Mi cliente, el señor Victor Dambré, es el legítimo propietario del diseño exclusivo que usted presentó en la gala de moda. Contamos con un boceto con fecha previa al evento y documentación que respalda su autoría. Por lo tanto, exigimos una retractación pública inmediata, en la que usted reconozca que utilizó sin autorización la creación de mi cliente. Emilio entrelazó las manos sobre el escritorio, manteniendo su tono cortés pero letal antes de continuar. De lo contrario, procederemos con una demanda por apropiación indebida de propiedad intelectual, con los daños y perjuicios correspondientes. También hemos convocado a un conferencista de prensa. Llegará en cualquier momento y usted deberá decidir cómo quiere que lo retraten mañana los titulares. Justo en ese instante un sonido de tacones resonó en el pasillo. La puerta volvió a abrirse sin previo aviso. Verónica Lancaster entró con elegancia letal, su perfume de gardenias flotando en el aire. Llevaba un vestido marfil impecable y sostenía su clutch dorado con una fuerza casi imperceptible. Al ver la escena se puso pálida. «¿Qué es esto? ¿Una reunión sin la directora comercial?», dijo con su sonrisa impecable, aunque sus ojos brillaban con evidente nerviosismo al ver a Víctor y a su abogado. Alexander no esperó un segundo más. «Verónica, ¿por qué me mentiste?». La pregunta cayó como una sentencia en la habitación. El rostro de Verónica apenas titubeó, pero su mirada no pudo evitar desviarse un instante hacia Víctor, pálida de terror. «No sé de qué hablas, mi amor». Alexander se puso de pie, rodeando su escritorio con una intensidad contenida. «No juegues conmigo. Me mentiste sobre la autoría del calzado que me dio la victoria en la gala. Dijiste que lo diseñaste tú, pero eso es imposible, porque nunca en tu vida habías dibujado un solo boceto, y ahora este hombre que ves aquí, mi peor rival, se atribuye sus derechos de propiedad y está exigiendo una retractación pública. De hecho, viene en camino un conferencista de prensa». Víctor sonrió con una satisfacción cruel. Verónica intentó recomponerse, pero su garganta estaba seca. «Alexander, yo...» «Dilo», exigió él, su voz baja y afilada. «Admite que me mentiste. Admite que ese diseño no es tuyo». La mirada de Verónica se deslizó rápidamente entre Alexander y Víctor, como si buscara una salida invisible. Desde el baño, Teresa cerró los ojos, sintiendo en su pecho la caída de la máscara de la mujer que había ocupado el lugar equivocado al lado del hombre correcto. Alexander esperó implacable. Verónica apretó los labios y en un hilo de voz susurró: «Está bien. No fui yo». El silencio que siguió fue denso como plomo. Víctor se recargó en su asiento con satisfacción. «Esto se pone cada vez mejor». Alexander cerró los ojos por un instante conteniendo su furia. Luego miró a Verónica con una decepción que pesaba más que cualquier grito. «Entonces dime, ¿quién lo diseñó?». Verónica sintió el vértigo de estar en el borde de un abismo, y por primera vez en toda su vida no supo qué responder.
Justo en ese momento la puerta de la oficina se abrió con un leve chirrido, dejando pasar a un hombre de porte distinguido. Etienne Lavigne, el renombrado conferencista de prensa especializado en la industria de la moda, se detuvo en el umbral observando la escena con una ceja ligeramente arqueada. «Espero no estar interrumpiendo», dijo con voz serena pero firme, dejando caer su mirada inquisitiva sobre cada uno de los presentes. «Me informaron que aquí se revelaría una verdad que merece ser contada». Su tono, más que una pregunta, era una advertencia. Emilio Beaumont ajustó el nudo de su corbata con precisión quirúrgica antes de dirigir su mirada calculadora hacia Etienne Lavigne. «Señor Lavigne, supongo que comprenderá la gravedad de lo que estamos a punto de discutir», dijo con un tono afilado, propio de alguien que medía cada palabra como un golpe bien dirigido. «Mi cliente, el señor Dambré, viene a reivindicar su legítima autoría sobre el diseño que ha causado revuelo en la industria del calzado en la reciente gala, apropiado indebidamente por Alexander Whitman, por lo que esperamos que su prestigiosa pluma refleje la verdad, no meras especulaciones». Hizo una pausa breve, inclinándose apenas hacia adelante. «Y me atrevería a sugerir que, en su posición, conviene estar del lado de los hechos documentados, no de las fábulas románticas que algunos puedan intentar venderle». Alexander perdió la compostura y replicó con crudeza, dirigiéndose al abogado. «Su cliente presentó mis diseños en la gala, aquellos que me fueron hackeados del sistema un mes atrás. ¿Quiere hablar de apropiación indebida, señor abogado? Porque eso es exactamente lo que él hizo». Etienne Lavigne cruzó las piernas con calma, su pluma lista sobre la libreta de notas. Su mirada inquisitiva se posó en Alexander con la precisión de un bisturí. «¿Tiene pruebas de eso, señor Whitman?» Alexander guardó silencio por un instante y luego susurró. «Lamentablemente no tengo cómo demostrarlo. Solo dispongo de las imágenes de un hacker desconocido nada más». El abogado aprovechó la oportunidad. «Retomemos entonces el caso que nos ocupa, la apropiación indebida de un diseño de mi cliente, el diseño estrella de la noche de gala, la usurpación de su identidad como su creador ante el mundo, ganando un triunfo que no le pertenecía». Lavigne, el conferencista de prensa, no titubeó en preguntar. «Señor Alexander Whitman, ¿puede decirnos sin rodeos si usted es el creador original de ese boceto?» Alexander exhaló lentamente y con voz firme pero sin arrogancia respondió. «No, no soy su creador». Lavigne apenas parpadeó, su instinto periodístico afilándose como una navaja. «Dígame entonces, ¿quién es su autor?» «¿Es el señor Victor Dambré?» Antes de que Alexander pudiera responder, una voz firme y clara resonó desde el umbral del baño del despacho. «No, su autora soy yo». Las miradas giraron al unísono. Desde la puerta, empujando con suavidad el carrito de limpieza mientras avanzaba con una serenidad inquebrantable, Teresa Rodríguez clavó sus ojos en todos los presentes. «Fui yo, Teresa Rodríguez, la humilde chica de la limpieza de este consorcio, quien diseñó ese calzado, y fue mi decisión obsequiárselo y ceder mi anónima autoría al señor Alexander Whitman». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Los ojos de todos se entrelazaron en un denso cruce de miradas incrédulas, como si la realidad acabara de volcarse sobre sí misma. Alexander Whitman sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Su mandíbula se tensó. Su respiración se volvió casi imperceptible. ¿Teresa? ¿Ella? ¿La chica de la limpieza? Su mente intentó procesarlo, pero su cuerpo permaneció rígido, paralizado por el desconcierto absoluto. De pronto, un rugido de furia desgarró la tensión. «¡Miente!», bramó Victor Dambré, golpeando la mesa con el puño cerrado. «Es una mujer sin estudios. Ese diseño es mío. ¡Mío!». La indignación vibraba en su voz, su rostro encendido de ira y desdén. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Emilio Beaumont, con la compostura gélida de un depredador paciente, extrajo un documento de su maletín de cuero marrón. «Caballeros», dijo con voz grave, desplegando la hoja con parsimonia,
Permítanme presentarles el boceto original del calzado en cuestión, firmado por mi cliente, el señor Victor Dambré, y fechado 3 semanas antes de la gala. Con precisión calculada colocó el documento sobre la mesa, girándolo con 2 dedos para que todos lo vieran. Esto, continuó con una sonrisa glacial, es prueba irrefutable. El aire se volvió denso, eléctrico, cargado de expectación. Todos contuvieron la respiración. Alexander sintió un vértigo súbito. Teresa, sin inmutarse, sostuvo la mirada de cada uno, sin una pizca de temor. Con pasos medidos, la empleada de la limpieza avanzó hasta quedar frente a la mesa donde reposaba el supuesto boceto original de Víctor. Sus ojos oscuros y afilados recorrieron cada rostro presente, asegurándose de que todos estuvieran prestando atención. Si el señor Dambré realmente es el creador de este calzado tan único, su tono era pausado, pero su firmeza perforaba la tensión. Entonces sabrá sin dudar un instante cada detalle técnico de su confección, ¿no es cierto? Después de todo, un verdadero diseñador no solo dibuja, sino que entiende cada fibra, cada ángulo, cada peso. Víctor intentó esbozar una sonrisa sarcástica. Por supuesto, su tono destilaba arrogancia, pero había algo forzado en su actitud. Emilio Beaumont, con su gélida profesionalidad, asintió y miró a su cliente. Mi cliente estudia cada boceto al milímetro. No tiene nada que demostrar. Teresa dio un paso más y clavó su mirada en Víctor. Entonces, probémoslo. Hizo una pausa que tensó el aire. Lavigne estuvo de acuerdo con la chica. Teresa prosiguió con meticulosidad. Señor Dambré, díganos con precisión, ¿cuál es la altura exacta del tacón? Víctor parpadeó, la mandíbula ligeramente tensa. 10 centímetros, claro está. Teresa negó lentamente con la cabeza. Incorrecto. 9,25 centímetros. Un diseño curvo para distribuir el peso de forma natural. Víctor se removió en su asiento. Emilio entrecerró los ojos y miró a su cliente con un atisbo de duda. Pero Teresa no había terminado. Siguiente pregunta. Hablaba con la seguridad de alguien que ya había ganado la batalla. ¿Cuál es el grosor exacto de la suela interior en la zona del metatarso? Víctor carraspeó tratando de recuperar el control. Es una pregunta tonta, 3 milímetros. Incorrecto de nuevo. Son 4 milímetros. Diseñados específicamente para amortiguar la presión al caminar sin sacrificar el peso del calzado. El silencio en la sala se volvió más pesado, mientras la chica de la limpieza proseguía implacable. Y ahora hablemos del ángulo de inclinación lateral del empeine. El color abandonó el rostro de Víctor. 22 grados. Teresa alzó una ceja con calma impostergable. Error. Son exactamente 23 grados. Estudiados con precisión para estilizar el pie sin comprometer la estabilidad. Alexander observaba sin poder apartar los ojos de ella. Su asombro era absoluto. Verónica, en silencio, ardía de rabia al verla brillar y observar los ojos iluminados de su prometido, contemplándola en éxtasis. Teresa prosiguió sin dar tregua. El corte asimétrico de la parte trasera, inspirado en la ergonomía del talón de Aquiles, ¿puede explicarnos por qué se optó por esa forma? Víctor ya no tenía respuestas. Se removió en su asiento. Y por último, Teresa inhaló profundamente. El detalle más minucioso, la costura hexagonal en el borde interno de la lengüeta. El silencio fue atronador. Víctor no supo qué responder. Teresa ladeó la cabeza con una sonrisa apenas perceptible. Vaya, qué curioso. ¿Qué tenemos aquí? Un diseñador incapaz de describir los detalles de su propia obra. El abogado Emilio Beaumont cerró los ojos un instante y los abrió con una frialdad quirúrgica. Sus años de experiencia le decían que el caso se estaba desplomando ante él, pero Teresa aún no había terminado. Con la misma calma con la que había hablado, se llevó una mano al bolsillo de su uniforme y extrajo un pequeño fajo de papeles. Quizás le interese ver esto, señor Dambré.
Su voz era de seda afilada. Sobre la mesa desplegó los bocetos originales, firmados de su puño y letra, con fecha de hace un año. Las firmas y las notas en los márgenes evidenciaban la evolución del diseño, con cálculos, correcciones y ajustes que ningún impostor podría replicar. Alexander sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. Todo estaba allí. Las pruebas eran irrefutables. Víctor se puso de pie de golpe, su silla rechinando en el silencio. «Esto no demuestra nada, es una treta». Pero antes de que pudiera continuar, Teresa lo ignoró por completo y se giró con tranquilidad, caminando hacia el baño del despacho de Alexander. Nadie entendió lo que hacía, hasta que volvió con una bolsa en las manos que había extraído del carrito de limpieza. «Pero si aún tienen dudas», murmuró, «tengo algo más para ustedes». Abrió la bolsa con calma y, ante la atónita mirada de todos, sacó 2 pares de zapatos. No eran solo hermosos, eran revolucionarios. Un diseño absolutamente innovador, con formas orgánicas que parecían retar a la gravedad, un trabajo de artesanía exquisito que superaba con creces al modelo que había causado revuelo en la gala. Los ojos de Alexander se abrieron con incredulidad. «Dios mío, jamás vi nada igual». Víctor se quedó sin palabras. Teresa acarició los zapatos con la delicadeza de alguien que entiende la esencia de su creación. «Estos son los verdaderos bocetos que he guardado por años, y los dejé en el anonimato porque, al igual que con el calzado que cedía Alexander, nunca busqué reconocimiento». Hizo una pausa y levantó la mirada. «Pero si me obligan a probar mi autoría, aquí está la prueba viviente de mi talento». El silencio fue absoluto. Alexander sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía creer lo que tenía delante. Víctor apretó los puños. Su mundo, su mentira, se desmoronaba. El despacho de Alexander Whitman se sumió en un silencio sepulcral. Todos se miraban entre sí con estupor. Alexander, aún asimilando la revelación, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mirada se posó en Teresa, quien mantenía la cabeza en alto, sin titubear. Por primera vez en mucho tiempo el diseñador se sintió pequeño ante la grandeza de otra persona. Su garganta se cerró y su pecho se expandió con una sensación desconocida. Admiración. Dio un paso adelante y con voz firme declaró: «Teresa Rodríguez, jamás en mi vida he sentido tanta admiración por alguien como la que siento por ti en este momento. Has demostrado más genialidad, talento y valentía de la que jamás había visto en esta industria, y no pienso desperdiciar un talento como el tuyo. Desde este día, si aceptas, serás la nueva diseñadora de Whitman Couture. Te mostraré al mundo, y revelaré tu autoría detrás del deslumbrante calzado que revolucionó la gala de la moda noches atrás». Teresa sintió que su piel ardía. Se sonrojó intensamente, con los ojos abiertos de sorpresa. Alexander dio otro paso adelante y la miró con intensidad. «Pero hay algo que necesito saber, Teresa. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué cediste a un jefe gruñón un diseño tan valioso, en plena gala, sin reclamarlo como tuyo?» Teresa bajó la mirada por un instante, respiró hondo y luego lo miró directamente. «Porque sabía lo que te habían hecho. Escuché lo del robo de tus bocetos. Sabía que tu nueva colección, aunque hermosa, no era suficiente para ganar la competencia contra Víctor, y no podía permitir que un ladrón te arrebatara tu grandeza. Así que tomé una de mis piezas exclusivas, algo que jamás había mostrado a nadie, y lo infiltré en tu desfile. Lo hice para ayudarte». Alexander la miró fijamente, con el corazón latiéndole en el pecho. «¿Pero por qué lo hiciste, Teresa?», insistió, su voz apenas un susurro delante de todos. Los ojos de Teresa brillaron con una emoción profunda antes de responder. «Porque te amo, Alexander Whitman, y deseo tu felicidad». La confesión cayó como un trueno en la habitación. Alexander sintió su corazón detenerse un segundo. Pero antes de que pudiera decir algo, un grito interrumpió el momento. «¿Lo ves, Alexander?». Verónica Lancaster explotó en furia. «Sus verdaderas intenciones se están mostrando. Quería atraparte, separarnos».
Todo esto fue una trampa para seducirte. Se giró hacia él con una sonrisa forzada, tratando de recomponerse. Por cierto, mi amor, he reflexionado y acepto tu petición de matrimonio. Un jadeo ahogado recorrió la sala. Víctor apretó los puños, retorciéndose de los celos, pero se forzó a mantener la compostura para no revelar su conexión con Verónica ni su implicación en el robo. Alexander exhaló con lentitud y la miró con una serenidad gélida. «Es un honor escuchar eso de tu parte, Verónica, que al fin aceptes casarte conmigo, hacer realidad ese sueño». Su voz descendió a un tono mortal. «Pero ya perdí todo interés». «¿Qué?». Verónica parpadeó sintiendo que la sangre le huía del rostro. Alexander sonrió sin humor. «Lo último que quiero en esta vida es una mujer falsa y mentirosa a mi lado». Verónica se ofendió de inmediato y arremetió contra Teresa con un insulto cargado de veneno. «Eres una trepadora, una oportunista, una pobre empleada que solo sabe limpiar pisos y robar hombres». Antes de que Teresa pudiera responder, Lavigne alzó una mano. «Un momento», dijo el periodista. «Este drama personal no me concierne. Yo vine aquí para reportar sobre el intento de falsificación de un diseño original, no sobre sus triángulos amorosos». Lavigne hizo una pausa y continuó. «Haré una reseña sobre la nueva revelación de la moda del calzado y el fraude que aquí se intentó cometer. Pero no puedo reportar el robo de los bocetos que usted, Alexander, dice que el señor Dambré exhibió en la gala. Carezco de fundamentos que documenten una reseña tan escandalosa». De inmediato, Teresa levantó la mano con decisión. «Esperen un momento». Su voz resonó en la sala. Todos voltearon a verla. «Yo sé quién cometió el robo. Tengo una prueba». Un escalofrío recorrió a Verónica, que comenzó a tambalearse. «Lo descubrí hace algunos días, pero quise estar segura». Verónica palideció, sintió que su cuerpo se desvanecía. «Señorita Verónica», prosiguió Teresa con calma letal, «¿recuerda cuando me dijo que no servía para quitar la mancha de la alfombra en su oficina?» Verónica tragó saliva con dificultad. Teresa prosiguió. «Me esmeré tanto en limpiar que me arrastré aquí y allá aquel día, y vi un pequeño pendiente caído en una esquina de la alfombra, junto al archivador». El aire se volvió denso. Teresa continuó. «Me tomé el atrevimiento de guardarlo. ¿Sabe por qué?» Verónica gritó histérica. «Porque eres una ladrona. Devuélvemelo». Teresa sonrió con calma y sacó el pendiente de su bolsillo. «Oh, ¿entonces es suyo?». Ladeó la cabeza. «Tenía mis dudas. Lo curioso es que tengo otro idéntico guardado desde hace un mes». Verónica sintió un dolor agudo en el estómago. Su piel se volvió ceniza. Teresa respiró hondo y pronunció la sentencia final. «¿Sabe dónde lo encontré?». «En el despacho de Alexander». «¿Sabe cuándo?». Hizo una pausa dramática. «Unos días después del robo de los bocetos». Sacó ambos pendientes de una bolsita traslúcida guardada en sus bolsillos y los sostuvo en la palma de su mano. «Ahora que tengo el par completo, ¿desea recuperarlos, señorita Verónica Lancaster? ¿Quiere que se los entregue? Seguro tienen sus huellas». El horror en el rostro de Verónica lo decía todo. Miró a Víctor con desesperación. «Él me obligó, me coaccionó a hacerlo. Estuve bajo sus amenazas todo este tiempo». Víctor se echó a reír con una carcajada burlona. «No es cierto», exclamó con furia. «Tú y yo hemos sido cómplices y pareja durante 2 años. Solo te acercaste a Alexander para robarle sus triunfos por amor a mí». Verónica se giró con horror. «¡Cállate!». Pero ya era tarde. Alexander apretó la mandíbula, sus ojos oscuros, llenos de desprecio. Verónica intentó acercarse a él, con los ojos llenos de súplica. «Yo no te amo, Víctor», murmuró temblando. «Yo amo a Alexander. Perdóname, mi amor», dijo mirando esta vez a Alexander. Alexander la miró con frialdad. «Tienes que asumir las consecuencias de tus actos, Verónica, al igual que Víctor».
Con un movimiento brusco llamó a seguridad. «¡Suban de inmediato!». Verónica se asustó e intentó huir, tomándose de la mano con Víctor, pero los guardias los detuvieron al instante. Lavín sonrió con satisfacción y alzó su grabadora. «Tengo todo grabado, absolutamente todo, se hará justicia en todos los sentidos». Alexander exhaló y abrazó a Teresa con gratitud. «Gracias», susurró desde lo más profundo de su corazón. El abogado de Víctor, avergonzado, salió del despacho sin mirar atrás. No hay barro que ahogue la raíz de una flor verdadera, ni niebla que apague el brillo de lo que nació para ser luz. Desde aquel día, Alexander y Teresa comenzaron a trabajar juntos, al principio con la distancia de lo profesional, pero poco a poco la barrera se desdibujó. La conexión entre ellos era innegable. Él descubrió en Teresa una fuente inagotable de creatividad y perfección, mientras que ella encontró en Alexander un aliado que la impulsaba a brillar sin miedo. La fábrica de Whitman Couture nunca había estado tan viva. Juntos reinventaron la industria, cada boceto, cada zapato. Era un poema en cuero y seda, un testimonio de su genialidad compartida. Pero el arte no fue lo único que creció entre ellos. Entre miradas sostenidas en largas noches de trabajo, risas compartidas en los pasillos del consorcio y una complicidad que iba más allá de las palabras, Alexander se dio cuenta de que no solo admiraba a Teresa, sino que la amaba, tanto como ella a él. 3 meses después, la boda más apoteósica del año se celebró en el Palacio de Versalles. La realeza de la moda, empresarios, artistas y diseñadores del mundo entero asistieron para presenciar lo que más que una unión parecía un cuento de hadas. Pero lo que realmente dejó sin aliento a los invitados fue el calzado. Alexander llevaba unos zapatos de cuero negro con un sutil bordado de oro en la suela, grabado con la frase «Donde camines, estaré contigo». Teresa, en cambio, caminó hacia el altar con unos tacones de cristal azul profundo, con incrustaciones de diamantes diminutos que reflejaban la luz como estrellas. Cada dama de honor calzaba un diseño exclusivo, hecho a mano como si el amor de los novios se hubiera esparcido en cada creación. Y cuando Alexander tomó a Teresa de la mano frente al altar, le susurró: «Siempre supe diseñar zapatos, pero no sabía caminar. Eso lo aprendí contigo. Te amo». Y entonces sellaron su historia con un beso, mientras los flashes inmortalizaban no solo el evento, sino el nacimiento de una leyenda. Juntos crearon algo más grande que la moda, un amor que jamás pasaría de moda. Regálanos un like para que apoyes nuestro trabajo y ayudes a que hoy se alimente un perro abandonado. No olvides compartir esta historia con quien la necesite. Recuerda que mientras más comentas y compartes, más podemos seguir llevando historias que cambian vidas. Si escribes tu nombre, podemos incluirlo en una historia y enviarte un saludo personalizado. Ahora no dejes de ver esta historia. Una niña mendiga se acerca al auto de un millonario y su revelación lo deja helado.